Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con lo que es el tiempo de escuela dominical. Estamos conociendo lo que es el gran panorama bíblico, Estamos estudiando ¿qué libro? La Biblia, ok, pero ¿es el libro de quién? De Dios, es el libro de Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está aquí. Lo que no está aquí, nosotros no tenemos derecho de buscarlo, porque Dios no quiere que tú sepas eso. Eso está en su sola potestad. Solamente confórmate y alégrate con lo que está revelado aquí en las Escrituras. Hablando del libro de Dios, ¿verdad? Hemos dicho que está compuesto por 66 libros escritos en un prolongado tiempo de 2000 años, de 1500 años, y hemos hablado acerca de que fueron escritos por más de 40 personas que no se conocieron, algunos sí, otros no, vivieron en diferentes épocas. Sin embargo, todos tienen un solo tema. La Biblia gira en torno a una sola cosa. ¿Gira en torno a qué? ¿Gira en torno a tu salvación? No gira en torno a tu salvación, ni a ti, ni a tu éxito, ni que puedas emprender grandes cosas y con mi Dios asaltaré los muros y derribaré todas las cosas y seré próspero. No, la Biblia no se escribió para eso. Hay algo que el pastor Sujel Michelén dice, es muy importante y lo quise traer. La historia de la Biblia es la historia de Dios y Él está en el centro, y cuando nosotros contemplamos la realidad desde esa perspectiva, entonces y solo entonces todo tiene sentido en la vida y en la Biblia. ¿Ok? Esta es la historia de Dios, esto es el plan de Dios. Aquí el centro es Dios mismo. Se presenta a Jesucristo porque Jesucristo es Dios. Y se presenta lo que hemos hablado del tema que unifica toda la Biblia, que es acerca del reino de Dios. Ese es el tema que unifica todas las Escrituras. Cuando nosotros nos ubicamos en el asunto del tema del reino, usted lo va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis empieza el reino de Dios en un pequeño jardín, pero en el Apocalipsis vemos que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. La Jerusalén celestial desciende y se establece en toda la tierra. Es decir, vamos a ver la historia desde un punto inicial. Estamos viendo lo que ocurre en ese punto inicial y toda la historia, hasta en Apocalipsis vemos la consumación de esa expansión del reino de Dios, un reino terrenal. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, su estrado, sus pies, su presencia particular está en el cielo. Pero la petición es: venga a nosotros tu reino. ¿Cómo? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, como Dios gobierna en el cielo en este momento, el propósito que nos dice la Biblia es que la idea o el propósito de todo este asunto es que Dios gobierne, así como gobierna en el cielo, finalmente termine de gobernar aquí en su creación, en la tierra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con lo que es el propósito de la Biblia, es mostrarnos, ya lo he dicho antes, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Recuerdan la pequeña definición que hablamos del reino de Dios? Muy bien, vamos a hablar. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Una vez más, lo vamos a repetir. ¿Qué es el reino de Dios? Todos juntos. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios.
Esto es sumamente básico, es sumamente importante que lo tengamos en nuestra mente. Ese es el patrón que nosotros vamos a estar viendo en las Escrituras. Nosotros las primeras clases hablamos acerca de lo que ocurrió en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Algunas cosas resaltantes allí en Génesis 1 y 2 es que vimos que todo se creó de la nada, ¿cierto? Se creó espontáneamente, ¿cierto? No. Hay un creador. Y ese creador se revela como el rey, el emperador, el gobernador del mundo. Debemos ver a Dios como el emperador. Recuerde que Génesis se escribió en tiempos que Israel había salido en el éxodo de Egipto. ¿Cuál era la cultura predominante en ese tiempo? Emperadores y reyes y súbditos, ¿ok? Dios le está hablando en el mismo idioma a ellos para que ellos entiendan quién es Dios. Dios es el rey no de una nación, sino de la tierra entera. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. David en sus salmos habla mucho acerca de Dios como el rey de toda la tierra, no de una extensión geográfica o unos limitantes geográficas específicas. Es el rey, el gobernador, el señor, el dueño, el emperador de todo el mundo. Pero otra cosa que vimos fue la humanidad. La humanidad, vamos a buscar por favor Génesis capítulo 1, vamos a empezar a ubicarnos, y vimos que el Señor hace al hombre. Génesis 1:26 le da la identidad al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa es la identidad del hombre, ser imagen de Dios. Conforme a nuestra semejanza, ¿para qué? Para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la identidad del hombre? Ser imagen de Dios. Imagen de Dios significa ser el representante de Dios sobre la tierra. Recuerden, el Señor tiene su trono en el cielo y Él dejó unos súbditos para que lo representaran aquí en la tierra, la humanidad. En este tiempo que Moisés está escribiendo, para ellos la humanidad eran los súbditos de los emperadores, quien eran los hijos de Dios o las imágenes de Dios. Los emperadores eran, en las culturas de ese tiempo, eran quienes daban la voluntad de Dios o de sus dioses. Ellos eran los que tenían la comunicación directa con sus dioses, y la responsabilidad de los reyes y emperadores era comunicar al resto del pueblo, no solamente comunicar, sino ejecutar las leyes que le daban los dioses. Esa era la cultura en ese tiempo. Dios le está hablando a Moisés y Moisés le está diciendo a Israel, mire, las imágenes de Dios no son los emperadores solamente, son toda la humanidad. Eso obviamente, eso rompe el paradigma que ellos tenían. Ellos estaban siendo esclavos, ellos habían sido esclavos por 400 años. Ahora ellos reconocen o están entendiendo que la comunicación directa o ser representante de Dios no es una cosa de castas exclusivas, sino de todo el mundo inclusive, de todo el mundo, incluyéndolo a ellos. A imagen de Dios fueron creados. Pero también hablamos de un propósito. ¿Cuál era el propósito de la humanidad? Ser imagen de Dios. Y el versículo 27 y 28, vayan conmigo por favor. Vamos a estar leyendo Génesis una vez más. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No es solamente el varón, es el varón y la hembra. Es decir, la humanidad es imagen de Dios. Versículo 28, no pierda esto. Y bendijo Dios y los bendijo Dios y les dijo, su propósito, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces,
La idea es que ellos expandieran su dominio. Ellos debían multiplicarse y señorear. Ese era el propósito del hombre en la tierra. Ser como es, imagen de Dios, tiene un propósito, un llamado. Su llamado principal era multiplicarse. Hacer réplicas de imágenes de Dios en toda la creación, en todo el mundo, para que todo el mundo tuviese representantes de Dios, ¿verdad? La creación, por eso es que todo se iba a sujetar a los hombres, varias réplicas de la imagen de Dios alrededor del mundo. Por eso ellos tenían una tarea también. Vamos a buscar Génesis 2:15. Y vamos a buscar ese que está allí, Números 3:8 también. Si alguien lo puede buscar, mejor para ir avanzando. Números 3:8. Voy con Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, nosotros entendemos allí que no había corrupción, ¿cierto? No había corrupción. Ellos debían labrar y guardar. Labrar. Cuando se habla de labrar, no se estaba hablando de que le iban a caer plagas y de que se iba a dañar y que tenían que estar pendientes con los pesticidas. No. Cuando se habla de labrar, está haciendo expandir, extender. ¿Ok? Ese lugar de Dios, el huerto del Edén, debía expandirse. Ese era el santuario de Dios en la tierra. Ahí es donde Dios se comunicaba con los hombres y la idea de los hombres era expandir el huerto del Edén. La palabra labrar o guardar también hablamos en Números 3:8. ¿Qué dice? Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Dice, ellos debían guardar los utensilios del tabernáculo. ¿A quién se le está dando ese mandato? A los sacerdotes, levitas. Ellos eran apartados para servir a Dios como sacerdocio, una tribu sacerdotal. Ahora, esa misma palabra que aparece allí, de guardar los utensilios y ministrar, es la misma palabra que aparece en Génesis 2:15. Labrar y cuidar, guardar y labrar, ¿ok? Entonces, el mismo trabajo que tenían los sacerdotes es el trabajo que se le había encargado a la humanidad, ser sacerdotes en todo el mundo. El trabajo sacerdotal era de la humanidad. No pierda esto porque al final vamos a entender este asunto con el Señor Jesucristo. Pero también hablamos de que todo era bueno en gran manera. La palabra bueno allí es top, que significa que era agradable. Todo era agradable. Dios se regocijaba en todo lo que había hecho. Por eso es que el Señor descansa, reposa, porque se recrea en toda su creación. Habían relaciones perfectas. ¿Cuáles eran las relaciones perfectas? El hombre con su mujer, andaban desnudos y no se avergonzaban, dice la palabra de Dios. El hombre con la creación, dice que Adán vino y le puso nombre a todos los animales. Increíble, ¿verdad? No tuvo que irlos a buscar. Aparentemente es como lo que aparece en el arca de Noé, que el Señor los trae y Él hace su trabajo. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Otros dicen, no, tuvo que ir a buscarlo. Bueno, independientemente como sea, Él hizo su trabajo, pero los animales no se lo iban a comer. ¿Ok? No había eso. Todo era perfecto. Esa es la idea. Y además había una relación perfecta entre Dios, el emperador, el rey, con el hombre. Eso es el patrón del reino que habíamos visto en Génesis 1 y 2. ¿Quién era el pueblo de Dios en ese momento? Adán y Eva. ¿Cuál era el lugar de Dios? El jardín del Edén. ¿Cuál era el gobierno y la bendición de Dios?
la palabra de Dios en las relaciones perfectas. La semana anterior hablamos acerca de Génesis 3. Vamos a hacer un repaso muy breve allí. Hablamos de la caída del hombre. ¿La caída de qué? ¿Que se cayó y se raspó? No, caída de ese estado de bondad, ¿ok? De ese estado, como decía Agustín de Hipona, el hombre en ese momento podía pecar y podía no pecar. Entonces, tenía la oportunidad de poder obedecer al Señor. Pero vemos que en la caída la tentación fue, no vas a morir, sino que serás igual a Dios. Esa fue la mentira. Serás igual a Dios. Cuando le dijeron esa palabra a Eva, entonces dijo que ese fruto fue codiciable. Entonces hablamos de una traición al rey. Ellos no se sujetaron al rey. Ellos no le fueron leales al rey. Ellos fueron rebeldes a la autoridad del rey. Ellos querían entonces usurpar la autoridad del rey. Eso es traición. Lo que vemos en la caída no es un simple acto de desobediencia, es una rebelión lo que está allí. ¿Cuáles fueron las consecuencias que vimos en esa clase? Relaciones imperfectas en todos los sentidos. Lo primero, lo que vimos fue el hombre con Dios. El hombre se escondió porque dice que venía en la presencia de Dios, y el hombre, en vez de buscar la presencia de Dios, se esconde de la presencia de Dios. Además de que se hace delantales, trata de tapar su pecado, pero no puede. Vemos relaciones imperfectas entre el hombre y la mujer. La mujer ahora le iba a costar sujetarse al marido, y ahora iba también a procrear, ahora con dolor. No es que nunca iba a procrear, el asunto es que ahora iba a ser con mucho dolor. No es que nunca se iba a sujetar a su marido, porque ella fue creada para ser ayuda idónea, es decir, para ayudarlo, no para guiarlo, para ayudarlo. Se iba a sujetar. Entonces, ahora le iba a costar, tu deseo será para tu marido. Y la última relación fue el hombre con la creación. Ahora la creación sería un lugar hostil, donde iba a arrojar espinas y cardos, y con el sudor de tu frente trabajarás, y con ese trabajo vas a comer el pan. Pero no va a ser tan fácil como estaba hasta ahora. Esa fue la maldición. Entonces hablamos que en esa maldición hubo la pérdida del reino de Dios. La pérdida del reino de Dios. Génesis 3 nos habla del reino perdido. ¿Quién era el pueblo de Dios ahora en ese reino perdido? Nadie, porque Adán y Eva pecaron. ¿Cuál era el lugar de Dios en ese momento? No había lugar de Dios, porque ya Dios no se podía relacionar con la humanidad. Y el gobierno y bendición de Dios, en vez de hacer bendición, ahora iba a ser maldición. Hablamos entonces de lo que fue el reino perdido. Además, lo que nos comunican los capítulos del 4 al 11, ¿verdad? Lo traigo con este pequeño diagrama. Del 4 al 11 vemos el desarrollo del pecado, cómo fue evolucionando el pecado en ese momento. Hablamos de que Adán tuvo 2 hijos, Caín el mayor, Set. De Caín se habla que Eva dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Para ella esa promesa en Génesis 3:15 es la simiente suya aplastará la simiente de la serpiente. Eva tenía la idea de que Caín podía haber sido esa simiente, por eso adquirí varón. Caín mata a Abel, pero lo suplanta Set en lugar de Abel. Abel, sus obras demostraban piedad, pero ahora era muerto y ahora nace Set en lugar de Abel. Pero vemos que en el capítulo 4, Caín, se habla de la línea genealógica de Caín, que simplemente representa una línea sin Dios. Todos esos personajes que están allí
Y todas las personas relacionadas con Caín representan alejamiento de Dios, inclusive Lamec, alguien que se regocijaba en la violencia, lo dije en esa oportunidad. Toda esta generación terminó en el diluvio, toda esa generación maligna terminó en el diluvio. Ahora, Set se representa con la línea de Dios. Dice que cuando nace Set tuvo un hijo que se llamaba Enoc, y dice que a partir de él los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Vemos que en esa línea de Enoc hay muchas personas. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, uno de los personajes más emblemáticos en esa línea de Set, que eran línea piadosa. Sin embargo, en el capítulo 6 vemos que los hijos de Dios, ¿cuáles eran los hijos de Dios? Esta línea. Se estaban contaminando con las hijas de los hombres. Esta línea. Se estaban mezclando la línea piadosa con la línea impía. Y eso termina entonces con Noé, ¿cierto? Dios llama a Noé y termina tanto con esto como con aquellos. Todo. Solamente Noé agarra o halla gracia ante los ojos de Dios. Noé tiene Sem, Cam y Jafet. Ese es el orden. Sem, Cam y Jafet. La línea de Cam, una vez más, recuerden, todo esto son contrastes que vemos en las Escrituras. La línea de Cam es una línea sin Dios. Ahí salen los filisteos, ahí salen los heveos, los fereceos, los jebuseos, todos los enemigos de Israel. Y también salen los que forman la Torre de Babel. De Jafet habla algunas cosas, pero la Escritura no indaga mucho en cuanto a Jafet. Pero en Sem sí hace una línea bien particular para llegar hasta Abraham, que es lo que vamos a ver hoy brevemente. Ahora, hay dos cosas importantísimas que nosotros debemos entender de esta historia. Cuando hablamos desde Adán hasta Abraham, estamos hablando de la historia primigenia, o la primera historia, ¿okay? La historia primigenia, desde Adán hasta Abraham. Y hay dos cosas particulares que nosotros debemos entender en la historia primigenia del mundo. Asuntos relevantes en la historia primigenia. Número 1, vemos el carácter de Dios. Sí, vemos un carácter de justicia. Cuando el hombre pecó, Dios juzgó. Cuando los hijos de los hombres se corrompieron, Dios juzgó con el diluvio, ¿cierto? Pero no solamente vemos el carácter justo de Dios, sino que también vemos el carácter de gracia. En medio de su juicio, el Señor da un aliento, una luz de esperanza, da gracia. Fíjense Génesis 3:15. Y pondré enemistad, es en medio del juicio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La historia de las Escrituras nos hablan de la venida de esa simiente. Esa es la idea. Esa es la idea. Recuerde que esa simiente es la que va precisamente a renovar lo que es el reino de Dios. Pero otra evidencia que habíamos pasado por alto en las lecciones pasadas, otra evidencia es lo que nosotros encontramos en Génesis 3:7, por favor. No nos vamos a ir de Génesis, vamos a estar allí, no cierren las Biblias, vamos a ir leyendo. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cierto? Eso fue Adán y Eva tratando de cubrir su pecado. Y en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles y los vistió. Estamos hablando de que fue el primer sacrificio animal en la historia. Adán y Eva en el principio, en la historia primigenia, entendieron que la culpa de ellos la iba a cubrir un sustituto. Sacrificio sustitutivo.
La salvación siempre ha sido por un sustituto, hermano. Nadie se iba a salvar por sus propios medios, ni por lo que hiciera, por sus propias obras. Iba a ser insuficiente. Las ramitas no iban a hacer nada para cubrir el pecado de ellos. Entonces Dios hizo algo por ellos. Ese es el Evangelio. Dios haciendo algo para ti. Entonces vemos un sistema sacrificial primario, pero además vemos que ese sistema sacrificial representa la gracia de Dios, porque ¿qué merecían ellos? ¿Qué merecían ellos? Morir. Sistema sacrificial significa gracia de Dios. Lo que vemos en Levíticos, todo eso. Muchos dicen, ay, pero es que el hombre pensaba que se iba a salvar por eso. No, desde la historia primigenia, ya Dios había dado luz de que, mira, eso no es un asunto de obra. Es que yo lo estoy mandando para que tú entiendas que nunca es por obra, sino por un sacrificio sustituto. Alguien más tiene que pagar por ti. Tú no puedes pagar por ti mismo. Muy bien. Otros ejemplos que vemos en cuanto a la gracia de Dios. Génesis 4 del 3 al 5. Génesis 4 del 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta es, ¿por qué no miró con agrado a la ofrenda, no miró a Dios con agrado a Caín y a su ofrenda? ¿Por qué no los miró con agrado? Hebreos 11:4 nos da la respuesta. Vamos allí rápidamente. Hebreos, no pierda Génesis porque vamos a estar allí. Hebreos 11:4. ¿Lo tiene? Por la fe. Lo vuelvo a resaltar. Y ahí es la respuesta. Desde la historia primigenia, los hombres han sido salvos por fe. Ahora, por la fe ofreció a Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. La fe, él pudo haber dicho, ay, yo quiero mucho a Dios, pero voy a darle lo que sea. No, eso no era fe entonces. Fe es no solamente entender lo que Dios te pide, sino darle a Dios lo que te pide. No solamente entenderlo cognitivamente, no, yo sé que debo hacer eso. No, es hacerlo. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es, bueno, ahí hay un barranco y tengo que, no, voy a ir caminando, no voy a saltar, Dios, yo voy a vivir por fe. O yo no busco trabajo, el Señor me va a dar trabajo, yo voy a vivir por, eso no es vivir por fe. Eso es imprudencia. Eso es imprudencia y te vas a llevar el fiasco. Vivir por fe es conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Por la fe ofreció mejor sacrificio porque de alguna manera ya había un patrón de sacrificio. Dios hizo un sacrificio de un animal, no de una hortaliza. Lo que está haciendo Abel, probablemente hay dos cosas. O se lo había Dios revelado de que debía ser así de manera audible, o simplemente él quería seguir el ejemplo de Dios. Él entendió que Dios hizo eso y yo voy a ser como Dios. Voy a dar el ejemplo, voy a someterme a lo que Dios hizo como el ejemplo máximo. Por eso es que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nos manda a nosotros a ver a Jesucristo como nuestro Maestro, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Seguimos. Por la fe. Génesis 7:2. Génesis 7:2. He allí otra cosa allí, hablando de la gracia de Dios
en la historia primigenia. Génesis 7:2. Dios le está diciendo a Noé, fíjense lo que le dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y en el 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. La pregunta es, ¿cómo Dios le dice a Noé esto si él no tenía información en cuanto a quién eran los animales limpios y los inmundos? Dios le está mandando, toma animal limpio. Ahora, el cochino no, porque se revuelca, ¿verdad? Entonces es un animal sucio. No. Cuando usted ve los animales que se nombran en Levítico, se hace una distinción entre los animales que tienen las pezuñas largas, las pezuñas cortas. Ahí hace la clasificación completa. Ahora, eso desde la historia primigenia ya se conocía. Ya se conocía. Dios se le tuvo que haber revelado a Noé para que él pudiese hacer lo que a Dios le agradaba. Eso es gracia. Desde el principio siempre fue gracia, revelación redentora, hermano. Revelación redentora. ¿Cómo pudo Noé hacer cumplir con lo que Dios, o hacer cumplir lo que Dios le pidió? Esa es la pregunta. Desde el principio siempre hubo información, tanto del acto de sacrificio sustitutivo como del tipo de animal que se había de ofrecer. Eso no había que esperar mucho tiempo. Dios fue bueno desde el principio y dio parámetros para todo. Y dio parámetros para todos, hermano. No podemos decir nunca que la gente fue tan inteligente que dijo, ¿será que sacrifico? No. Revelación de Dios. Historia primigenia entonces nos enseña, primero, que la salvación siempre fue por medio de un sacrificio sustitutivo. Vamos con la segunda cosa. La administración del reino de Dios. Estamos diciendo que Dios es un emperador. Se presenta a Dios como el emperador, ¿cierto? Ahora, para poder ejecutar o administrar su reino, Dios lo ejecuta a través de algo que nosotros llamamos pactos. ¿Ok? Pactos. Alguien ha definido pactos, por ejemplo, Wayne Grudem define pactos de la siguiente manera. Pacto es un acuerdo legal inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. Es decir, Dios dice cómo tú te vas a relacionar con Él. Tú no eres el que impone las condiciones para relacionarte con Dios. Dios dice es así y tú te debes simplemente sujetar a como dice Dios. No es inventar las cosas ni ser creativo. Grudem dice entonces que es un acuerdo legal inalterable, eso es un pacto divinamente impuesto entre Dios y el hombre. ¿Pero quién lo impone? Es algo divino, lo impone Dios, no es un acuerdo entre dos entes, sino que es una imposición de uno. Es un acuerdo entre dos, pero impuesto por uno. No es que regateó el hombre, regateó allí. No, pero así tampoco es la cosa. No hubo regateo en ese asunto. Dios impone cómo se debe hacer las cosas y punto. Porque Él es el Rey. El Rey. Alguien más dijo, el pacto es una promesa jurada de parte de Dios. Lo definió de esa manera, algo más sucinto allí. Ahora, todo pacto envuelve una promesa, pero no todas las promesas son un pacto. Hay que entender eso. Dios hizo muchas promesas, pero nosotros en las Escrituras vemos 6 pactos nada más. Hizo muchas promesas, muchas, pero 6 pactos, promesas juradas, donde Dios dijo, yo voy a hacer esto y eso va a ser inalterable. 6 pactos en la humanidad. Ahora, me voy a meter con esto, y esto es importantísimo que lo entendamos. El término pacto es el término berit. Ese término berit
tiene que ver con cómo se relacionaban muchas cosas, muchos tipos de relaciones. Berid, o pacto entre amigos, pactos entre negocios, pactos matrimoniales y pactos en diferentes cosas, pero uno de los pactos particulares que tiene la palabra Berid es un pacto internacional, es decir, entre dos naciones, entre una nación grande y una nación pequeña. Habían acuerdos donde la nación grande decía, yo te voy a proteger, yo no te voy a hacer nada, pero tú vas a ser mi vasallo. Es decir, tú vas a ser mi sirviente. Es decir, un reino mayor, un rey mayor, estipulaba las condiciones para relacionarse y no hacerle nada al rey menor y que él pudiese hacer su cuestión, pero bajo las reglas del rey mayor. ¿Ok? Esa palabra Berid aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento, pero hay descubrimientos históricos de lo que yo le estoy hablando. Eso se llaman tratados imperiales de vasallaje. ¿Ok? Tratados imperiales de vasallaje. Es decir, reyes mayores para relacionarse y no hacerle nada, pero habían tres condiciones o habían tres cosas en esos tratados internacionales. Ahora, estos hallazgos arqueológicos nos hablan de cómo eran las culturas alrededor de Israel en ese momento, ¿ok? Para que podamos entender cómo eran los tratos de los imperios entre sí. En esos tratados se conforman de la siguiente manera. Bueno, vamos a decirlo, dice, acuerdo internacional hecho entre un gran emperador, por un lado, y un rey y nación de menor jerarquía. Dentro de esos tratados, el rey y la nación menor, de menor jerarquía, servían como vasallos al gran emperador. Los rasgos formales de esos tratados son así. Benevolencia real. En esos tratados, el rey mayor dice, mira que yo te voy a proteger, yo soy más grande que todo y yo voy a tener misericordia contigo. Ese es un aspecto de los tratados de vasallaje que se han encontrado. Es donde se redacta el favor del emperador hacia los vasallos, que había mostrado a los vasallos. Pero en esos tratados, aparte de enunciar la gran bondad de ese rey emperador grande, también el rey emperador ponía las condiciones y pedía lealtad a esas condiciones. Tipo de obediencia requeridos de los vasallos. Pero después, el gran rey o los grandes reyes decían las consecuencias que les iba a acontecer a esos reyes pequeños, a esas naciones pequeñas, si se sujetaban o no se sujetaban a esas condiciones. Consecuencias de lealtad o deslealtad de los vasallos. Eso están en los registros. Ahora, es interesante que en los pactos que encontramos en las Escrituras, tienen estas tres cosas. Benevolencia, lealtad y consecuencia. Tres aspectos. Por lo tanto, aparentemente, Dios estaba haciendo pactos con su pueblo tal como ellos lo conocían en el momento. Grandes reyes ponían sus estipulaciones sobre reyes pequeños. Dios, el gran emperador, estaba estableciendo sus condiciones sobre la nación de Israel. Fíjense esto, Éxodo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primer rasgo, benevolencia. Vosotros visteis lo que hice por ustedes. Segundo, ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué es eso? Le está pidiendo lealtad a su pacto. Tercero, vosotros seréis, si ustedes hacen eso, les voy a decir, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Los tres elementos están en el pacto mosaico, por ejemplo. Ahora, esos tres elementos están en todos los pactos, lo que quiero decir.
Solamente quiero que ustedes entiendan que el pacto de Dios tiene esos tres elementos. ¿Cuáles son? Benevolencia. Eso lo vamos a ver ahorita en los pactos primigenios. Pactos en la historia primigenia. Adán tenía un pacto con Dios. No aparece la palabra pacto con Adán. Es verdad, no aparece la palabra pacto con Adán. Pero hay rasgos del pacto con Adán. Vamos a verlo. Génesis 2, 15 y 17, por favor. Génesis 2, 15 al 17. ¿Lo tiene? Vean lo que dice aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Cómo era el huerto de Edén, hermano? Perfecto, hermoso. Ahora, Dios crea, fíjense, el versículo 8 es interesante, del 2:8. Entonces, 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Es decir, había una región y en esa región Dios plantó el huerto. ¿Lo entienden? Ok. En Edén Dios plantó un huerto al oriente y puso al hombre que había formado. Versículo 15. Dios, ¿quién plantó ese huerto? Dios. Y lo hizo perfecto. Ahí vemos benevolencia de Dios, gracia de Dios. Lo puso allí, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué le está pidiendo allí? Lealtad. Yo te coloqué aquí, yo he sido muy bueno contigo, te coloqué aquí, te he creado como mi imagen para que hagas esto, pero te voy a dar una estipulación y debes ser leal a esa estipulación. De hecho, le dice, puedes comer de todo árbol del huerto, una vez más benevolencia. Vas a comer de todo, pero no vas a comer de un solo árbol. Lealtad, te está pidiendo lealtad. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí la consecuencia, si eras desleal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos las tres partes allí. Ahora muchos dirán, no, pero eso lo saco así como con pinzas, pastor. Porque la palabra no dice que Dios tenía un pacto con Adán. Simplemente fue un trato ahí, bueno, te voy a restringir nada más esto. Ok, mi idea aquí en este momento es decirle a ustedes que Adán sí tuvo un pacto con Dios. Sí tuvo un pacto de la misma magnitud como acabo de hablar, como un tratado de vasallaje. Había benevolencia, lealtad y consecuencia. Pero el pacto con Noé, fíjense el 6:18. 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo. Esa palabra de establecer no tiene la connotación de hacer un nuevo pacto, sino de confirmar un pacto. Es decir, de pasar un pacto hacia otra persona o el mismo pacto, confirmar el pacto. La palabra ahí establecer tiene la idea no de hacer nuevo, sino de algo consecutivo, confirmar el pacto. Es decir, había un pacto antes, el pacto con Adán. Y fíjense los rasgos del pacto con Noé. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé. Recuerden, ya no había nada. Estaban solamente Noé y su familia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A qué se parece eso? A lo mismo que Dios le había pedido a Adán y a Eva. Es decir, un nuevo comienzo. Le está dando un pacto. Versículo 2.
el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva de la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. ¿A qué se parece eso? A lo mismo que vemos en Génesis, porque Dios le dijo, ustedes, todo el temor de los animales va a estar para ustedes, para que ustedes sojuzguen la tierra. Eso es lo mismo, es lo mismo. Entonces, hay un pacto con Noé. Pero no le quedó claro que hay un pacto con Noé. Probablemente no. Algunos dirán, no, pastor, todavía no me convence de que realmente Adán tuvo un pacto con Dios. No me convence del todo. Comparación con Israel. Oseas 6:7. Oseas 6:7. Oseas 6:7. Mas ellos, hablando de Israel, mas ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto. Allí prevaricaron contra mí. Ellos son iguales que Adán. ¿Cómo? Transgresores del pacto. Hermano, si no les he convencido de que Adán tuvo un pacto con Dios, voy a orar mucho por usted. Adán tuvo un pacto que incluía benevolencia, incluía lealtad e incluía consecuencias por su lealtad o por su no lealtad. Hermanos, ¿cuál era la consecuencia de su no lealtad a Dios? Pero tuvo que haber una consecuencia por su lealtad a Dios. Por eso es que Dios, cuando el hombre peca, dice, voy a quitarlos del Edén para que ellos no extiendan su mano al árbol de la vida. ¿Cuál era el premio? El árbol de la vida eterna. ¿Quién alcanzó ese premio? Cristo Jesús. Cristo Jesús alcanzó ese premio. Cristo Jesús se compara como el segundo Adán. ¿Ves? Esta es la historia del reino de Dios. Un reino perdido y un reino recuperado por Cristo Jesús. Pero hay otras cosas, otras fases del reino, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Vamos a terminar con esto. Bueno, con Noé hubo otro pacto, ¿cierto? Y lo dice claramente, contigo voy a establecer mi pacto. Eso lo ve usted en Génesis 6:8, en Génesis 6:14 y en el 17 al 18. Usted va a ver la benevolencia de Dios. Estaba corrompida toda la tierra y Dios miró con agrado a Noé. Gracia. Es decir, que el trato de Dios con Noé fue por gracia, por benevolencia. Vamos luego a ver lealtad en Génesis 9:1. Menos mal que estábamos allí cerca. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Le está pidiendo algo a Noé. Y en el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esa era la tarea que debía hacer Noé. Y las consecuencias las vemos en el 4:6. Pero carne con su vida, que es su sangre, no hay una restricción. No comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de todo el hombre. Y de la mano de todo del hombre, la mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cuál era la condición? Perdón, ahí debería ser la lealtad. Ellos no deberían matar a la gente. Esa es la condición. No mates a la gente. No la mates. Ni comas carne con sangre. Entonces, Dios dice, yo voy a establecer mi pacto contigo eternamente. El pacto de Noé fue presentado para asegurar estabilidad en el orden creado y por esta razón se llama debidamente un pacto de estabilidad.
Dios dijo, yo no voy a destruir más nunca la tierra por agua. Eso iba a crear una estabilidad porque todavía no había llegado la simiente de Dios. Recuerde, la simiente prometida no había llegado, no era Noé la simiente prometida. Entonces Dios dice, yo voy a estabilizar absolutamente toda la tierra para que llegue eso. Garantía para la venida de la simiente. Y luego llegamos a Génesis 12. ¿Qué hay en Génesis 12? Hay cosas para leer, pero por razón del tiempo, quiero que anoten esos versículos. Cuando estén escuchando este audio, lo estudien, ¿ok? Lo estudien. Vamos a dar la parte más importante. El llamado de Abraham. Llamado de Abraham. Génesis 2, del 1 al 9. No se ponga bravo. Hermanos, ¿quién era Abraham? Josué 24:2 lo dice. Ese sí lo vamos a buscar porque ese no lo copié. Josué 24:2. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y Nacor. ¿Y qué? Servían a dioses extraños. ¿Quién era Abraham? Un pagano. Abraham era un pagano. Obedecía y enaltecía a dioses extraños. Dios fue condescendiente con Abraham. No porque Abraham era tan bueno. Dios fue condescendiente con Abraham. Hablamos de una elección incondicional con el trato de Dios con Abraham. Vemos allí entonces benevolencia. ¿Vemos un pacto con Abraham? Ciertamente. Dios le promete, vamos a ir a Génesis 12. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios promete una tierra. Versículo 1, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le está prometiendo una tierra. ¿Qué le está prometiendo? Una descendencia. Haré de ti una gran nación. Y le promete una bendición. Bendeciré a los que te bendijere, y maldeciré a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le promete tierra, descendencia y bendición. Había una lealtad implícita. Vete de tu tierra. Si él no se iba de la tierra, Dios no le iba a cumplir. Vete de tu tierra. Y dice que Abraham agarró y salió y llegó a tierra de Canaán. Vete de tu tierra. Esa era la lealtad. En la historia primigenia vemos el carácter de Dios, gracia, y vemos pacto. Gracias, pero vemos el trato de Dios por medio de pactos. Los pactos incluían benevolencia de parte del rey mayor, pero requería lealtad, y habían consecuencias de su lealtad o su deslealtad. ¿Ok? El hombre fue desleal y sufrió consecuencias. Hoy en día hay algo que se llama el nuevo pacto. También está. Hay benevolencia. ¿Quién da benevolencia allí en ese nuevo pacto? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Es por medio de Él. Él es el mediador de ese pacto. Pero hay una lealtad. Ser fieles a Cristo. Ser fieles a Cristo.
Hay consecuencias de no ser fiel a Cristo. Hay consecuencias de ser fiel a Cristo. El que sea fiel hasta el final heredará la corona de vida, lo dice en Apocalipsis. Entonces, hay un aspecto muy importante. Siempre Dios ha esperado lealtad de su pueblo. De su pueblo. De los demás, también pide lealtad. Porque en la humanidad al principio todos estaban incluidos, absolutamente todos. Pero tú naciste siendo hijo natural de Adán, ¿cierto? Todos nacimos siendo hijos naturales de Adán. Él es nuestro representante. Como Él transgredió, nosotros estamos condenados por esa transgresión. Todos somos desleales por Él. Pero el que está en Cristo es considerado leal y tiene consecuencias de esa lealtad. Entonces, hermano, nosotros venimos a la iglesia no simplemente para pasar el rato, no simplemente para llenar un espacio del día y que Dios se complazca de que yo le estoy honrando. No, la idea es que nosotros podamos conocer más a Dios. Y si tú conoces esto, hermano, tienes más condenación si no lo haces. Al que más se le da, más se le demandará. Si tú conoces cada vez más de Dios y del trato de Dios, y Dios te pide, arrepiéntete de tus pecados, cree en mí, búscame a mí, sé leal a mí. Pero hay consecuencias de no creer en Cristo, ¿verdad? El infierno de fuego. Entonces, cada vez el llamado en la iglesia: busca a Cristo con todo tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y sé leal al gran Rey. Vamos a seguir aprendiendo la semana que viene. Oramos. Bendito Dios, gracias por este momento. Aunque no pude abarcar todo el contenido que quería, Señor, nos quedamos simplemente entendiendo desde el principio siempre tú trataste a la humanidad como nos sigues tratando hoy en día. Por gracia nada más, Señor. Solo por gracia. Señor, y a pesar de que somos hijos de Adán, gracias porque enviaste a un segundo Adán, quien cumplió completamente todas las demandas. No solamente cumplió las demandas, sino que reparó lo que el primer Adán no pudo hacer. Pagó la justicia divina. Señor, gracias porque en Cristo hay verdadera vida. Ayúdanos a ser leales a Cristo, Señor. Ayúdanos a ser leales a ti, Señor, por medio de Cristo. No por nuestras obras, porque nuestras obras están manchadas de pecado, sino en Cristo. Ayúdanos, Señor, a saber que tu propósito es establecer el reino de Dios aquí y que nosotros seamos tus sirvientes para que el reino de Dios se expanda en la tierra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.